Hablamos en el anterior, esta es la tercera, sobre el curso sobre el Apocalipsis, estos últimos, ¿no? Hubo un primero que fueron dos al mismo tiempo. Decía que muchos cayeron en esa falsa apocalíptica pseudo profecía. Y dice que la mayoría son disparatadas y no es el menor mal influjo que irradian el despatarro del sentido común, pues algunas son dementes casi, como la del autor susodicho, ¿no? Hablaba de Toynbee. Ponen como base un absurdo, por ejemplo, que el tiempo es reversible, como es el espacio, hacia atrás o hacia adelante, como en The Time Machine de Wells, que ha tenido inúmera descendencia y como consecuencia de este absurdo filosófico se pueden extraer las más descacharradas consecuencias, por supuesto, como por ejemplo que yo puedo ser padre de mi padre o bien asesinar a mi abuelo antes de que engendre a mi padre. Ex absurdo sequitur quid libit. Del absurdo se puede sacar lo que uno quiera. Todos estos fantasciencios, sacando los pocos católicos al que aludí arriba, Verne, Benson, Lewis, Bowman, Artus, son naturalistas, es decir, todo lo que según ellos sucederá en el futuro, sea próspero, sea terrífico, es obra del hombre solo, o de los presuntos habitantes de otros planetas, o estrellas, que nos los pintan de 40 o 50 diferentes monstruosas maneras. Dios no tiene nada que hacer en el mundo, sino es manifestarse a través del hombre, deificándolo, haciéndolo Dios, en los autores panteístas como Clarke. Tomo al azar uno cualquiera de estos libros de mi biblioteca de libros baratos de segunda mano. Childhood's End, el fin de la niñez, ¿no? de la puericia, de Arthur Clarke, que es justamente uno de los más juiciosos o instruidos. Y transcribo la nota que le puse cuando lo leí el 22 de agosto de 1959. Supuesto que la novela ya no la recuerdo. Se olvidan tan rápido como se leen. Dice así: son habilidosísimos para escribir, saben mucho de memoria, cultura, que le llaman, y lo ignoran todo de la realidad del hombre y de Dios. Vaciada de la revelación su, a veces intensa, religiosidad, vacío que tratan de rellenar con aniles fabule, que dijo San Pedro, que imaginaciones inanes, más vanas que cuentos de viejas y que sueños de febricientes, que tienen fiebre. Inventan un monstruoso y bobo juicio final y una anacafaliosis heterodoxa de la humanidad porque no quiere creer en el sencillo y humano juicio revelado por Dios. Prefiere al Nuevo Testamento, el espiritismo y el antañón disparate del averroísmo. Mas a pesar de todo, curiosamente, la idea de la gracia elevante y la deificación del hombre trabaja en él. No de balde, 15 siglos de teología cristiana se cierran sobre la vieja Inglaterra. La actual fantasciencia, tanto la puerilmente promisoria como la atrozmente amenazante, es la expresión de la angustia y de la angurria del hombre actual ante la técnica, su nuevo ídolo, y es la mitología de la nueva religión vitalista de la humanidad que añoró y conjuró Bernard Shaw en Back to Methuselah, prólogo, o sea, es el quinto evangelio de la última herejía. Las 2 docenas de libros de fantasciencia que están aquí tienen así notas críticas en la contratapa, pues me he acostumbrado a ponerlas de estudiante, pero muchas de ellas se reducen a una sola palabra, pueril o bien demente. Advirtamos para equilibrar esta crítica que hay novelas fantasciencias, ciencia ficción, siempre, menos objetables, del mismo Clarke, por ejemplo, Earthlight, luz terrestre, y Sands of Mars, arenas de Marte, que es una obra de arte llena de fe en la humanidad y en la técnica, con un drama humano simpático. Pero todas ellas son naturalistas. El héroe de ella no es Dios, ni el hombre con Dios, sino el hombre sin Dios. En Earthlight, Clarke formula una declaración de ateísmo
en otras parece panteísta y espiritista. Está claro que no condeno el género en sí. Este género literario es lícito. Quedó dicho que hay en él algunas pocas obras maestras católicas. Es la mala mentalidad religiosa y moral de los autores quien lo hace hic et nunc pernicioso, aquí y ahora pernicioso. Y pensar que esta es la gente que del Apocalipsis cristiano dicen amenazas atroces y júbilos feroces. Eso lo dice Borges, ¿no? Una obra de energúmenos, dice Salmón Reinach en Orfeus. Homero sufre en los infiernos porque calumnió a los dioses, dijo Pitágoras. Los poetas calumnian a los dioses, los hombrizan, los hacen hombres, los desdiosan, los dejan de ser Dios. Solo los profetas saben el sentido profundo de los mitos. Los dioses impusieron a los hombres la muerte y guardaron para ellos la vida, dice el poeta. Se refiere a Gilgamesh. Esta era la parte que yo quería comentar, la vez pasada no me acordaba exacta, era esta, ¿no? Que dice que los dioses impusieron a los hombres la muerte y se quedaron para ellos la vida. Dios resucita a los muertos, dice el profeta. Il est significatif de l'esprit qui anime tant des catholiques actuels que pour eux, l'Apocalypse soit synonyme de vaticination catastrophique et de flot vengé, alors que l'extraordinaire et mystique tendresse de ces livres semble leur échapper totalement. Nota con razón Albert Frank Duquesne en Creación y Procreación en París. Es decir, es significativo del espíritu que anima a tantos católicos actuales, que para ellos el Apocalipsis sea sinónimo de vaticinios catastróficos y de flagelos vengadores, mientras la extraordinaria y mística ternura de ese libro se les escapa enteramente. Bueno, y ahí terminamos este excursus. Pasamos al nuevo excursus, suma de lo dicho. Es necesario explicitar brevemente la idea subyacente en el fondo de este libro, aunque deducirla de su lectura atenta es posible. El mundo actual sufre una crisis que lo aboca a las peores catástrofes. El aspecto material de esta crisis, o sea, la amenaza de una guerra de continentes, portadora en virtud de las nuevas armas de destrucciones inconcebibles, es visible a todos y produce angustia generalizada. El otro aspecto espiritual, consistente en la organización de la gran apostasía religiosa, completa el cuadro en la mente de muchos. Ya lo tenemos aquí, este es el tema, ¿no? Finalmente, esto era un atisbo que él presentaba en los años, 60, comienzos. Finalmente, el estado de degeneración de la humanidad actual lo ven algunos pocos iniciados. En este supuesto se ha consultado el libro sacro llamado por excelencia Profecía, es decir, el Apocalipsis, sin ningún prejuicio ni tendencia previa, sino con el designio de entenderlo mejor. El autor cree en el Hijo de Dios y su Iglesia, y por tanto en el carácter inspirado del libro, y cree sin poder menos en sus propias experiencias religiosas. Ha procurado entenderlo con la base en el sentido más estricto, tradición. Ella está contenida en los escritos de los santos padres y en las definiciones y espíritu general de la Iglesia romana. Toda esa masa de interpretaciones e investigaciones suministra un camino, teniendo el hilo conductor, seguro aunque no fácil. Todos los autores ortodoxos que se han ocupado del Apocalipsis son necesariamente incompletos y limitados, condicionados como están por muchas circunstancias, especialmente la de su tiempo histórico. Como a osadas lo está también el presente autor, es decir, él, ¿no? Se trataba, pues, de hacer una decantación de los resultados obtenidos y una nueva religación con la liga de las noticias aportadas por la marcha del tiempo y el actual momento histórico. Tomamos todo, dice,
la patrística, toda la tradición, más todo lo que ha ido pasando, más los nuevos, como por ejemplo Newman y estos grandes, relativamente recientes, más lo que ahora hay para entonces decantar todo eso y sacar algunas conclusiones. Dice, la escritura debe ser interpretada de nuevo en cada época, dijo Newman. Ojo con eso, ¿no? Que también están aquellos que dicen que todo es dinámico y que entonces nada es fijo. No, hay que tener mucho cuidado. Lo que dice Newman no es eso. Muchos, dice, los oscuros símbolos de San Juan han sido develados o clarificados por la mera presencia de los sucesos novísimos y el nuevo visaje del mundo. Parece él haber entrado en el cuarto y último tramo de lo que llaman los hindúes Kali Yuga, o descenso. Lo hemos comentado esto en su momento. La declinación, ¿no? En la edad sombría. Este tramo es el más rápido de todos, la decadencia, y por ende el más breve, más o menos de un cuarto de duración respecto del primero. Por lo menos es indudable el proceso de aceleración que acucia al mundo, que incluso han teoretizado matemáticamente los físicos modernos, ecuación de Nyquist, y la nota de la universalidad de los acontecimientos fastos y nefastos. Estas son cosas a la vista y no dependen de ningún pesimismo, realismo. Palabra por lo demás que lo mismo que su opuesta, optimismo, es confusa y de orden inferior. Ambas pertenecen a una mentalidad que no es, esperamos, la del autor de este trabajo, es él, ¿no? Que espera estar por encima de ellas, guiándose únicamente por las huellas de la verdad. El libro del Apocalipsis está por sobre el optimismo y el pesimismo. Se podría decir que es juntamente pesimista al máximo y optimista al máximo. Y por ende supera por síntesis estas dos posiciones sentimentales. El proceso de la Kali Yuga está inscrito en él con los términos y los símbolos más vívidos. Pero también y paralelamente el proceso de defensa y de final restauración. Es decir, no nos dejemos llevar porque hable un término hindú, no tiene que ver con hindú. Él está usando en la declinación, digamos, esta declinación, este declive, hay signos evidentes, ¿no? Pero paralelamente el proceso de defensa y de final de restauración, al mismo tiempo como el camino, ¿no?, de restauración, dependiente no de las fuerzas humanas, sino de la potencia suprahistórica que gobierna la historia, es decir, Dios, ¿no?, la cual debe ser, por hipótesis, infaliblemente triunfante. Dios. La profecía medica, por tanto, las dos actitudes de orden profano que permean el mundo actual, tan visibles en su literatura, la del terror sin esperanza y la de la pseudoesperanza alocada de los progresistas y evolucionistas. De ahí que la conclusión pedida por la profecía no es que hay que permanecer mano sobre mano, que es la resultante de las dos actitudes insensatas antedichas, sino que se debe luchar contra el desorden y trabajar en el enderezamiento, sin remisión alguna, supuesto que la crisis puede tener remedio al menos parcial. Es decir, no me quedo ahí, bueno, no hay nada que hacer, o vamos bien, fenómeno, o vamos muy mal y no hay nada que hacer, sino que hay que hacer. Y aún dentro de la Kali Yuga, de esa caída, puede acontecer un elevamiento temporáneo de una o dos generaciones, es decir, no es todo caída de golpe, como vemos se han producido en la historia, el cual quizá está marcado en esta misma profecía, como hemos visto. Mas en el caso contrario de la carrera acelerada hacia el abismo, sabemos que nuestro trabajo no es baldío ni estéril, pues será incorporado el futuro e infalible enderezamiento o restauración milagrosa, que piden pero cooperación a los hombres. Es decir, Dios lo va a hacer, pero el hombre tiene que cooperar, obrar con él, por lo menos para la salvación personal de cada uno, claro. Sí es inevitable, pero por lo menos lo que no es inevitable es tu salvación personal. En cualquier caso, dice, de frenada o desenfreno de la crisis, nuestro trabajo es exigido y es esperanzado, aunque en el segundo caso, de desenfreno, llega a consistir únicamente en el resistir a pie firme a la seducción y a la violencia
de la tribulación más grande que ha habido desde el diluvio acá. Los que dicen que ya están, no saben lo que están diciendo. Y la fecha, bueno. La vista de las fuerzas del mal es hoy día aplastante, sobre todo los que han tenido una terrible apertura a lo que la Escritura llama las profundidades de Satán. La confusión mental que reina en nuestros contemporáneos es espantosa. Si eso era ahí hace 60 años atrás, imaginemos ahora, ¿no? Y tiene a su favor todo, por decirlo así, las ciencias profanizadas, la filosofía caótica, la situación política de los estados, la potencia del gran dinero, hoy la gran finanza lo domina todo, el arte perverso o degenerado, aún más ahora, y los instrumentos eficacísimos de difusión, también más ahora que nunca, que no son sino de confusión, de modo que la cosa parece desahuciada. Pero hemos de parar mientes en que si las fuerzas del mal no son contrarrestadas, lo único que pueden hacer es apresurar la catástrofe y por ende la subsiguiente rehabilitación sobrenatural y nada más. No pueden construir nada estable ni permanente, siendo esencialmente parasitarias y destructivas. El mal no es un ser en sí mismo, ¿no? El mal es un parásito del ser, y el ser depende intrínsecamente de Dios. Hasta el diablo trabaja para Dios. Esto me acuerdo, me lo decía una judía mesiánica, dice, mira, por mal que le pese a Satanás, trabaja para Dios, ¿no? Sí, exacto. Hemos trabajado para el diablo, dijo el gran físico Oppenheimer, de la bomba atómica, ¿no? Que entregó la clave de la bomba a Truman, después de entregar el trabajo. Quizá trabajó para la parucía, quizá se lo pagará el diablo. Verdad es que el agón final será duro, la lucha final, ¿no? Y aún desesperante, si no fuera por la ayuda especial de Dios. Solo se hallarán frente a frente el mártir y el tirano, o sea, prácticamente todo el mundo contra el mártir, que nada podrá hacer, fuera de rendir su vida por lo que cree. Y eso en medio de una atmósfera turbia y oscurecida por las más potentes falacias y seducciones, en medio de la noche oscura, como fue el caso del mártir inglés Tomás Moro. Mas esa situación extrema durará poco. La profecía de San Juan versa en torno al martirio, que aparece desde el primer momento. La intervención de Dios es solicitada en el cielo para vengar la sangre de los mártires, mientras en la tierra nos es mostrada la marcha progresiva de los que hacen mártires, los victimarios, en forma cada vez más perversa, los cuales no saben que al final no harán más con todo lo que hagan que contribuir al cumplimiento de los designios divinos. Ninguna acción del albedrío creado o del hombre o del demonio puede derogar la voluntad soberana de Dios. Es decir, la libertad es una libertad creada, ¿no? El albedrío, pero la voluntad de Dios es omnímoda. Y dice, dentro de la cual no tiene más remedio que moverse, el albedrío, incluso cuando cree que más lejos se ha salido de ella. Sería un error capital extraer de este nuestro librote la conclusión determinada de una próxima guerra nuclear y menos del próximo fin del mundo, a no ser en el sentido vago en el que Cristo dijo, vengo pronto. Pero es exacto que ambas cosas están ahora en estado potencial. Estamos hablando de 60 años atrás, ¿no? No remoto. Aunque una eventual conversión de la humanidad a Dios, la conversión de Europa, decía Belloc, podría alejarlos, como ha pasado ya en la historia. Ahora no se ve para nada esa conversión a Dios. Cuando Cristo se negó a dar a los discípulos el día y la hora del fin de este siglo, fue simplemente porque no lo sabía, como Él lo dijo. Como Dios naturalmente la sabía con toda certeza y justeza, pero a Él le preguntaron como a hombre, y Él notó en su respuesta que respondía como hombre, pues no dijo, yo no lo sé, mas dijo, el Hijo del Hombre no lo sabe, ni los ángeles del cielo. Qué claro está ahora, ¿no? Y es porque el acontecimiento depende también del albedrío del hombre, impenetrable a todos y no a Dios.
y el hombre puede con sus obras alejarlo o acercarlo. No otra cosa sucedió en el siglo XIV, con las predicciones terminantes de San Vicente Ferrer, que eran valederas, pero condicionales. Está mal esto del siglo XIV, de transposición al siglo XVI, es San Vicente Ferrer. Bueno. También el Apocalipsis puede considerarse como una profecía condicionada, en cuanto al día y la hora solamente, como la de Jonás en Nínive. Esto sucederá inevitablemente si no hacéis penitencia. Europa hizo penitencia justamente por la predicación en casi toda ella del vehemente y prodigioso Herrero valenciano, Ferrer, y la falange de santos que ella suscitó. Claro, eso cambió. La historia antigua de la humanidad sigue una línea recta hacia la primera venida de Cristo. Desde Cristo, la historia sigue una línea sinuosa, bordeando la parusía, aproximándose y alejándose, dentro del límite de que ella sucederá infaliblemente y sucederá pronto, y no en una remotísima fecha, como ama imaginar la necedad pseudo-cristiana actual. Esa es la política de Dios que vemos en el Antiguo Testamento. Dios amenaza a su pueblo descarriado por medio de los profetas, que predicen tremendas calamidades con una imaginaría tremenda, y al mismo tiempo prometen el perdón y la restauración si se arrepienten, aunque sea una parte, los residuos, el remanente, y predicen siempre la gran restauración final. Así se conduce Dios con el hombre, le propone con fuerza la ley moral, grabada en su corazón, y también las consecuencias ineluctables de quebrantarla, si no lo sigue. Y después lo deja libre, incluso de suicidarse si quiere. Hoy día la humanidad se acerca peligrosamente al suicidio. Las calamidades que en el librito San Juan hacen los ángeles son obras o resultantes de obras de los hombres, no de Dios. Los ángeles representando simplemente la inderogable ley moral que rige el universo. ¿Sí? Quiebras la ley moral, pues ahí está el castigo, ¿no? De aquí que la profecía de Juan Apocalipta sea ciertamente para atemorizar, como vociferan hoy tantos, mas no para desesperar, sino al contrario, para esperanzar. Dichoso el varón que siempre teme a Dios, dice el profeta en los Proverbios. Beatus vir qui semperes pavidus, ¿no? Pues el temor de Dios no excluye, mas incluye la virtud de la esperanza. Muy bien, y aquí terminamos.